Bien, chicos, vamos a continuar con la secuencia 2 que dice un descenso medido. En esta secuencia se resuelven problemas que implican la multiplicación y la división con números enteros, fracciones, números decimales positivos y negativos. Bien, entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta unidad? La multiplicación la división ¿de quién? De números enteros, números fraccionarios y números negativos. Bien, anoten eso en la libreta, es lo que vamos a ver en la secuencia 2. Y dice, punto de partida es el tema, de hecho así está en la actividad, punto de partida. Como el título le dice, es de dónde arrancamos, es el punto de donde iniciamos. Y viene un ejercicio número 1 con 1, 2, 3, con 7 incisos, 8 incisos que hay que realizar. Los dos primeros incisos, y el A y el B, ustedes lo van a hacer en el libro, y posteriormente del C hasta la I, hasta el inciso, y ustedes lo van a hacer en la libreta de trabajo. Vamos a analizar el problema. No lo voy a resolver como tal, pero sí vamos a ver cómo se va a hacer para que ustedes lo puedan realizar. Dice, en una mina subterránea, la rueda de un ascensor hace subir o bajar la jaula por la caña del pozo. Figura 2.1, vean la figura, es una torre, en la parte superior tiene una rueda o tipo polea que arrolla o desenrolla un cable para que la jaula suba o baje. Dice, cuando la rueda gira en vuelta completa en sentido contrario a las manecillas del reloj, la jaula desciende 3 metros. ¿Qué quiere decir? Primero hay que ver hacia dónde es la manecilla del reloj. Dice, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Dice que la rueda parte de este punto y gira en sentido contrario de la manecilla del reloj. ¿Sí? Recuerden que las agujas del reloj giran hacia la derecha, sentido contrario, pues es el opuesto. Y dice que cuando da una vuelta, voy a poner otro color, cuando da una vuelta en sentido contrario, da una vuelta hacia aquí, inicia, entonces viene por acá, da la vuelta, y al hacer esto, el cable, que lo voy a poner en un color rojo, el cable hace que la jaula descienda. Esta flecha significa descender. ¿Cuánto desciende? 3 metros. Voy a poner que la jaula estaba aquí. Y cuando da una vuelta, la jaula desciende ¿cuánto? 3 metros. Aquí hay algo muy importante, jóvenes. Debemos de clasificar cuál es más, cuál es menos, o cuál es bueno y cuál es malo, o cuál es subir y cuál es bajar. Nótense que si la jaula baja, que desciende, también debe haber alguna forma en que ascienda. ¿Sale? Entonces vamos a poner, tenemos que hacer una convención. Si descender es hacia abajo, entonces ascender es hacia arriba. Voy a poner ascender. Ascender. Ascender es hacia arriba. Y tenemos que utilizar aquí un método. Tenemos que utilizar un símbolo para definir hacia abajo
o hacia arriba. No podemos estar colocando flechas, sería muy incómodo y muy laborioso. ¿Qué es lo que necesitamos? Colocar un signo. Si ascender le ponemos más, entonces descender le vamos a poner menos. Nótense que son opuestos. Ascender es hacia arriba, descender es hacia abajo. Es como la recta numérica. ¿Cuál es la recta numérica? A la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Exactamente lo mismo, nomás que ahora en sentido vertical. Horizontal, vertical. Hacia arriba asciendo, hacia abajo desciendo. Hacia arriba más, hacia abajo menos. Entonces, si aquí me dice que doy una vuelta en sentido horario, antihorario a las manecillas del reloj, quiere decir que estoy bajando 3 metros. Bien, así tiene que hacer este dibujo en la libreta, con colores y todo, para que se entienda. Repetimos, es una rueda que tiene un cable que a su vez soporta una jaula y dice, cuando da una vuelta, si se dan cuenta, aquí empiezo con la línea azul, doy la vuelta y regreso al mismo punto. Dice, cuando da una vuelta, la caja baja 3 metros. Lo puse en caja punteada para indicar que estaba acá arriba y después de la vuelta bajó 3 metros. Bajó 3 metros, ¿sale? Bien. ¿Qué vamos a hacer después? Dice, si dos mineros trabajan en una galería que está en la posición menos 147 de la caña del pozo, ¿cuántas vueltas completas y en qué sentido tendrán que girar la rueda del ascensor para que la jaula llegue hasta ellos si se parte del nivel de la tierra? Bien, si no le entendieron lo que acabo de leer, vuelvan a leer. Pregunta, ¿cuántas vueltas va a dar esta polea, esta rueda? ¿Cuántas vueltas va a dar para que los mineros desciendan 147 metros? ¿Por qué dice ahí menos 147 metros? Porque están descendiendo. Acuérdense que dijimos que descender era hacia abajo, es negativo. Vamos a hacer otra cosa. Miren, esta misma caña, igual por nuestra polea, va a dar no una, sino 2 vueltas, ¿vale? Vamos a suponer que va a dar 2 vueltas. Dio la primera, dio la segunda. Es más, vamos a poner, dio 1, 2 vueltas. Aquí es una vuelta y acá son 2 vueltas. ¿Cuánto va a bajar nuestra canastilla o nuestra jaula? ¿Cuánto va a bajar? Bien, si dice que una vuelta bajó 3 metros, en una vuelta bajó 3 metros, si yo doy 2 vueltas, ¿cuánto va a bajar? Pues si en la primera vuelta bajó 3 metros, en la segunda va a bajar otros 3. 3 más 3 son 6 metros, ¿sale? Entonces, una vuelta baja 3 metros. Si doy 2 vueltas, bajo o baja la canastilla 6 metros, ¿sale? Si yo doy 3 vueltas, ¿cuántos va a bajar la canastilla? Va a bajar 9 metros. Si doy 4 vueltas, ¿cuántos va a bajar? 12 metros. Ahora, no me dice cuántas vueltas, ahora me dice cuántas vueltas va a dar para descender 147 metros. ¿Qué es lo que van a hacer? Si por vuelta avanza 3 y por cada vuelta multiplico nada más el número de vueltas por 3 metros y sé cuánto baja. Por ejemplo, ya 1 por 3, en una vuelta baja 3 metros. En 2 vueltas, 2 por 3, baja 6 metros. En 3 vueltas, 3 por 3, baja 9 metros. En 4 vueltas, 4 por 3, baja 12 metros.
Ahora quiero lo inverso. Ahora no quiero el número, yo no tengo el número de vueltas. Yo lo que tengo es cuánto bajó. Bajó 147 metros. ¿Por qué tiene el signo negativo? Porque bajó. Si bajó 147 metros, ¿qué operación voy a hacer para obtener cuántos números de vueltas tengo? Bien, esa es la tarea, es lo que tienen que resolver. Y después dice, en el inciso A, ¿qué representa el número menos 3? El número menos 3 de la figura 2.1, ya lo expliqué acá, también lo pueden resolver. Y en la tabla 2.1, posición de la jaula en la caña del pozo, de acuerdo con el número de vueltas, si se dan cuenta, es prácticamente lo que les estaba explicando aquí. En una vuelta da 3, en otra da 6, en 3 vueltas da 9, pero lo que tienen que ver es por qué, por ejemplo, dice una vuelta menos 3 metros. ¿Por qué dice menos 3 metros? Porque estoy descendiendo. Y yo hice la convención de que hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Posteriormente dice qué pasa con la distancia a la que se encuentra la jaula respecto al nivel de la tierra cada que rueda una vuelta completa. ¿Qué pasa con la distancia que se encuentra la jaula respecto al nivel de la tierra cada que da una vuelta? Pues mientras más vueltas dé, si esta es la superficie de la tierra o del piso, mientras más vueltas dé, ¿qué quiere decir? Que más se va alejando, va introduciéndose más. Dice, ¿qué pasa con la distancia a la que se encuentra la jaula respecto al nivel de la tierra cada que la rueda da una vuelta? Pues la distancia, ¿cómo se va haciendo? Exacto. La distancia va haciéndose más, mientras más vueltas dé, más cae. Es como el yo-yo. Mientras más vueltas da, más cae hacia abajo. Dice, el inciso D, si la posición de la jaula es menos 15 metros, considerando el nivel de tierra como punto de referencia, y a partir de esa ubicación la rueda da 12 vueltas completas en sentido contrario a la manecilla del reloj, ¿con qué operación se puede calcular la posición a la que llegará la jaula? Vamos a observar esto. Voy a borrar. Esto todo lo tiene que anotar en la libreta. Bien, el inciso D. Tendré que comprar marcadores. El inciso D. Si la posición de la jaula es de menos 15 metros considerando el nivel de la tierra. Entonces, tengo el nivel de la tierra y la jaula está, dice, la jaula, esta es mi polea, la jaula está a 15 metros. La jaula está a 15 metros. Dice, le ponen menos 15. ¿Por qué menos 15? Porque está abajo. Hagan de cuenta que el nivel de tierra es 0. Dice, considerando el nivel de tierra como punto de referencia, el nivel de tierra referencia. ¿Por qué le puse 0? Porque es el nivel de tierra, es la referencia. Nivel de tierra es la referencia. Bien. Dice, y a partir de esa ubicación la rueda da 12 vueltas completas en sentido contrario a la manecilla del reloj. Estando aquí, da 12 vueltas más en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si dijimos que la vuelta hacia acá es contrario a las manecillas del reloj, pues quiere decir que baja. ¿Cuánto va a bajar en 12 vueltas si cada vuelta baja 3 metros? Va a bajar una cierta distancia, ¿no? Va a bajar una cierta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia? Por las 12 vueltas que va a dar de más. Y luego dice,
¿Con qué operación se puede calcular la posición a la que llegará la jaula? ¿Qué operación vas a necesitar para obtener la distancia que hay desde la Tierra hasta la distancia que llegó después de que dio las 12 vueltas? ¿Cuál es esta? Eso es lo que vas a calcular. Es lo que está preguntando el inciso D. Posteriormente, el inciso E dice: comenten con otra pareja qué procedimientos siguieron para obtener los datos que anotaron en la tabla 2.1. Analicen en qué se parecen y en qué se diferencian. Lo pueden hacer individualmente, pero si tienen la oportunidad de comunicarse con otro compañero, háganlo. Simplemente cuando entreguen el trabajo le ponen lo hice con tal persona, para ellos saber que trabajaron en equipo. Ese es el inciso E. El inciso F: comparen la operación que escribieron en el inciso D. Analicen si existe una sola o diferentes formas de escribir la operación que permiten calcular la posición de la jaula. Bueno, el inciso F es también por si lo hacen en equipo, para que comparen cómo llegaron a ese resultado con base en el inciso D. Van a analizar si trabajan en equipo el inciso D y lo van a comparar cómo trabajaron y ver si llegan al mismo resultado. Si no trabajan con compañero, entonces ustedes tienen que decir lo que hicieron. Tienen que explicarme en una oración cómo lo hicieron. Por ejemplo, no sé, yo escribía aquí esto: al dar 12 vueltas voy a bajar una distancia, esa distancia la voy a sumar a la distancia que tenía y de esta manera obtengo la distancia total. Es un ejemplo de cómo quiero que lo escriban. Quiero que le hagan un enunciado, el inciso F. El inciso G dice: si solo pudieran usar sumas y restas, escriban las operaciones necesarias para resolver el problema del inciso D. Acuérdense que en la tabla, si ustedes hacen las operaciones, van a multiplicar. Pero acá en el inciso G dice: si solo pudiera hacer sumas y restas, ¿cómo le van a hacer? Pues sumando. Un ejemplo parecido, no es del ejemplo, pero sí es parecido. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 4, 20. Es una operación de multiplicación, pero la puedo hacer en suma, como lo pide G. Sí lo puedo hacer en suma. ¿Cómo? Pues el 5 sumándolo 4 veces. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Algo parecido van a hacer en el inciso G, utilizando los resultados o las operaciones que usaron en el inciso D. En el H, si pudieras usar la multiplicación, escriba las operaciones necesarias para resolver el problema del inciso D, que es prácticamente esto. No es el resultado, es un ejemplo, eso es lo que van a hacer con base en el inciso D. El inciso D es esta operación que hicimos. Y por último dice: discutan cómo se podría resolver las operaciones que escribieron en los incisos G y H para saber la posición de la jaula. Igual, puede ser individual, tú puedes decir un procedimiento, una receta, debes de hacer una receta, escribirme una receta. Por ejemplo, si hacen un licuado, ¿no? Pues yo le echo una cucharada de chocolate, medio litro de leche y un plátano y 3 gotas de vainilla, ¿no? Entonces cualquiera que llegue y lea esa receta, pues lo puede hacer. En el inciso I, ustedes van a escribir cómo resolvieron el problema de. Van a escribir ahí cómo resolvieron el problema de, como si fuera una receta, como si cualquier persona que llegara lo leyera y diga: para hacer este problema yo nada más voy a seguir estos pasos. Es lo que pide el inciso I, y con esto vamos a arrancar, por eso se llama punto de partida, la lección. Con esto vamos a arrancar lo que son las operaciones con números enteros, números fraccionarios, positivos y negativos. Bien, nos vemos, hasta la próxima.